Este es mi segundo día del vuelo de hoy, 28 de marzo de 2025 a las 9:30 de la mañana. Lo estoy iniciando aquí en la calle 127 en el sector del centro comercial Boulevard Niza, cual está sobre la avenida Suba, y la podemos apreciar. Y nos vamos a dirigir por toda la calle 127 hacia los puentes que se están terminando ya en la calle 127 con avenida Boyacá. Es decir, vamos a hacer el trayecto desde la avenida Suba hasta la avenida Boyacá, donde vamos a ver también un reparcheo que se hizo anoche de esta calle, la calle 127, de algunos tramitos que presentaban ya deterioro en la vía. Y ahí vamos a ver los reparcheos que se realizaron. Ahí se puede ver perfectamente por el cambio de color del pavimento todo el sector que fue intervenido anoche y que todavía le estaban dando unos acabados el día de hoy. Más adelante vamos a ver que todavía están trabajando en una partecita. Este sector lógicamente va a ser el ingreso y salida de los puentes, la calle 127 en buena medida. Aquí vamos a ir derecho hasta llegar a los puentes y vamos a hacer ya unos vuelos panorámicos de todo ese sector para que ustedes puedan apreciar cómo se encuentra actualmente los puentes de la calle 127 para su entrega en los próximos días. Aquí más adelantico a mano derecha estaban trabajando también bastante en un reparcheo que estaba pendiente, ese sí lo estaban trabajando hoy. Lo demás lo habían terminado anoche, ahí lo vemos. Y aquí estamos llegando ya al sector de los puentes. Y estas son las imágenes que yo quiero que ustedes aprecien a una mayor altura para que ya puedan ver el entorno de esa gran obra y ver cómo va quedando ya todo poco a poco finalizado. Los invito a que disfruten este vuelo que les va a permitir apreciar esta maravillosa obra desde diferentes ángulos, y los invito a que estén muy pendientes de pronto de un tercer vuelo que haré, ya que me dijeron que estaba funcionando la iluminación ya de este sector, y voy a pasar a ver si puedo hacer una toma hoy mismo de esa iluminación que nos permita ver ya cómo va quedando esta obra con la iluminación funcionando. El vuelo pasado que hice de noche todavía no estaba funcionando la iluminación, pero hoy salimos de dudas, a ver si la prenden y la podemos ver en ese tercer vuelo, que será un vuelo muy cortico, pero que mostrará precisamente el tema de la iluminación de los puentes. Los agradezco por acompañarme en mis vuelos en este canal y disfruten este vuelo que también es muy bonito.